Buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos para que tus oídos espirituales se abran. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Quiere decir que la palabra, que es espíritu y es vida, abre tu oído espiritual. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la circuncisión versus incircuncisión. La circuncisión era una señal física del pacto que Dios hizo con Abraham. Aunque el pacto inicial se hizo en Génesis capítulo 15, la circuncisión no se ordenó hasta Génesis capítulo 17, al menos 13 años más tarde, después del nacimiento de Ismael. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, Padre exaltado, un nombre que anticipa el cumplimiento de la promesa de Dios. El pacto se hizo con Abraham y posteriormente con Isaac y Jacob y todos sus descendientes. La verdadera circuncisión, como predica Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. La verdadera circuncisión es la del corazón y es realizada por el Espíritu Santo. En otras palabras, una persona hoy en día entra en una relación de pacto con Dios que no se basa en un acto físico, sino en la obra del Espíritu en el corazón. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Se refiere a este tipo de circuncisión espiritual. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta circuncisión no requiere ningún tipo de corte en el cuerpo, es un corte de nuestra vieja naturaleza, es un acto espiritual y se refiere nada más y nada menos que a la salvación realizada por el Espíritu Santo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La práctica judía de que requieres a los gentiles no judíos la circuncisión
para que fueran aceptados en su comunidad, amenazó seriamente la unidad de la iglesia primitiva. Los apóstoles convocaron una conferencia especial en Jerusalén para tratar este asunto desde una perspectiva correcta y así evitar que la doctrina de la justificación por la fe en Cristo fuera desvirtuada. En una carta enviada a las congregaciones gentiles a fin de la conferencia, los apóstoles confirmaron el acuerdo que había alcanzado en este asunto y explicaron: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, 24. Aquellos que estaban perturbando a la iglesia en Antioquía y otros lugares, trataban de persuadir a los cristianos gentiles, diciéndole: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En el Nuevo Testamento nos habla acerca de la circuncisión del corazón. Aquellos que estaban perturbando las iglesias en Antioquía y otros lugares trataban de persuadir a los cristianos gentiles, diciéndole: si no os circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no podéis ser salvos. El Nuevo Testamento nos habla acerca de la circuncisión del corazón, pero aún Moisés había profetizado hacía mucho tiempo, y eso lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Al hablar de este asunto, Pablo explicó a los Gálatas: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 12, en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, ciertos falsos maestros trataron de persuadir a los gentiles convertidos de que no podían ser justificados, es decir, obtener el perdón de sus pecados. Simplemente al arrepentirse, creer en el Evangelio y recibir el sacrificio de Jesucristo para perdón de los pecados, en lugar de ello estaban enseñando que la justificación solo era posible si ellos estaban físicamente circuncidados y se sometían a otras leyes temporales que fueron dadas en el monte Sinaí. Los apóstoles rechazaron este argumento de una forma categórica. Pablo contendió ardientemente en contra de esto en su carta a los Gálatas. Los cristianos gentiles de la provincia de Galacia estaban siendo presionados a aceptar la circuncisión para que las barreras del compañerismo entre ellos y los judíos pudieran ser borradas. Los judíos limitaban su interacción con los gentiles, principalmente en los negocios. Estaba prohibido comer con ellos en la misma mesa. Aún Pedro al comienzo vaciló y no quiso ir en contra de ese tabú. En Hechos capítulo 10, versículo 25 al 29, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así preguntó: ¿por qué causa me habéis
hecho venir. Por lo tanto, el propósito de la carta de Pablo que les escribió a los Gálatas era dejar en claro que al convertirse en los descendientes adoptados de Judá, el bisnieto de Abraham, de quien se deriva el término de judío, la circuncisión no les ofrecía nada a los gentiles en cuanto a la salvación se refiere. De hecho, aún los judíos circuncidados tenían que ser justificados por medio de la sangre de Cristo y después vivir una vida guiada por el Espíritu. Sin embargo, muchos de los cristianos gentiles en Galacia estaban impresionados o intimidados por el argumento acerca de la circuncisión. Veían en esto una forma razonable de cambiar su ambigua identidad social, de no ser idólatras ni judíos. Dios inspiró a Pablo para que viera todo el cuadro de manera diferente. Lo que a los gentiles, que los Gálatas estaban siendo presionados a aceptar, hubiera cambiado por completo su percepción de cuán importante era el sacrificio de Cristo. Para ellos se vería oscurecido su entendimiento acerca de la justificación proviene de la gracia de Dios por medio de la fe en la sangre derramada de Cristo y la fiel obediencia que se da cuando Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. En Hechos 15 es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y de toda la historia de la iglesia. Ahí leemos acerca del primer concilio de la iglesia, donde hubo una gran discusión entre los apóstoles y ancianos en Jerusalén, encontrándose allí casi todos los que serían usados por Dios para escribir el Nuevo Testamento. ¿Qué tema provocaba aquel debate? Había muchos asuntos en juego, pero el principal de ellos era la circuncisión de los gentiles. En Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Quienes estaban enseñando la necesidad de la circuncisión para poder alcanzar la salvación venían de Judea, el lugar de donde había ascendido Jesús hace menos de 20 años. Con toda probabilidad, eso hacía que sus palabras fueran más convincentes para los nuevos creyentes en Antioquía y otras regiones. Y este no es solo un momento temprano en la historia de la iglesia, sino que es temprano en el misterio de Pablo también. Por tanto, se decide ascender a Jerusalén y conversar con los principales líderes de la iglesia. Al llegar Pablo y Bernabé, empezaron a relatar todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. De repente, algunos creyentes de la secta de los fariseos intervinieron enseñando lo mismo que había llegado a las otras regiones. Y en Hechos capítulo 15, versículo 15, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto evidente que la circuncisión de los gentiles no era creencia de algunos, sino que era algo creído y enseñado por muchos. Así empezó una larga discusión entre los apóstoles y ancianos para examinar el controversial tema. Pedro dijo con firmeza: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera
que ellos también lo son. Jacob o Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, declaró en Hechos 15:19: yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Los apóstoles tenían muy claro que la salvación de los judíos y los gentiles no dependía de rituales externos, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Los apóstoles tenían muy claro que la salvación de los judíos y los gentiles no dependían de rituales externos, sino de la obra consumada de Cristo. Por tanto, no tenían razón para obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse. Esta es una muestra de la discontinuidad real entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, como nos dice luego en Colosenses capítulo 3, versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, o bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. La circuncisión de Timoteo, después de todo esto, podía sorprendernos mucho, lo que sucede tan solo un capítulo después. Pablo conoce a quien sería su discípulo más cercano, Timoteo, y él mismo lo circuncida. Por lo que hemos leído anteriormente y por las muchas referencias a la circuncisión en las epístolas de Pablo, sabemos que esta circuncisión no tuvo nada que ver con la salvación o santificación de Timoteo. Tampoco era una forma de congraciarse con los creyentes que sí creían en la necesidad de la circuncisión. De hecho, Pablo consideraba que someterse a esa esclavitud estorbaba la verdad del Evangelio. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículos 2 al 5. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se había infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Es así como Pablo decide no circuncidar a Tito, otro de sus discípulos, quien era griego. La diferencia entre los dos discípulos de Pablo se encuentra justamente en ese detalle. La diferencia entre los dos discípulos de Pablo se encuentra justamente en ese detalle. Mientras que Tito era griego, Timoteo era judío por su familia materna. Timoteo era judío, sin embargo, en Hechos capítulo 16, versículo 2 al 3, nos muestra que aunque la iglesia apreciaba a Timoteo, los judíos parecían considerarlo un apóstata, un hijo de griego, probablemente refiriéndose a que no había adoptado la identidad y costumbres del pueblo hebreo. Cuando Dios estableció el pueblo de Israel como nación, no los liberó inmediatamente de la esclavitud del pecado. Los puso bajo un tutor que los guardara de abandonar totalmente la esperanza en la redención futura prometida a Abraham y a sus descendientes. Por lo tanto, Pablo empieza comparando la ley levítica con todas sus ceremonias, ritos y sacrificios basados en el templo que ellos habían comenzado a recibir en el monte Sinaí, y que incluía la circuncisión con la promesa que le había sido dada
a Abraham. Para alcanzar el objetivo del nuevo pacto, las grandes leyes espirituales de Dios tienen que ser escritas en nuestros corazones y en las mentes de aquellos que han sido perdonados y redimidos, de tal forma que puedan tener el carácter para servirlo a Él fielmente por toda la eternidad. Pero antes de que esto pueda ocurrir, la justicia de Dios tiene que cumplirse por medio de la justificación hecha posible por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña sobre la circuncisión versus la incircuncisión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Y acuérdate, con el único propósito, para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.